el tipo de datos. Y bueno, la definición de un tipo de dato, pues es que un atributo forma parte de los datos que indican al ordenador o al programador algo sobre las clases de datos sobre los que se va a procesar. O otra definición sería lo que se define en un conjunto de valores y las operaciones sobre estos valores. Es lo que sería un tipo de datos, ya que se clasifican en varios tipos básicos: los numéricos, que se dividen en enteros y reales; después tenemos los lógicos, y después tenemos los de texto, que se dividen en caracteres y cadenas. Pero bueno, ¿qué es lo que hace cada tipo de dato? Bueno, técnicamente los enteros son los números naturales positivos y negativos, obviamente con el cero. Y bueno, se trata de un conjunto infinito de términos que en matemáticas usualmente se usa con el término de z, compuesto obviamente por números, pues solamente los números, o sea, no pide decimales. Y bueno, cada término pues crece o decrece según para donde nos desplacemos en una unidad. Por ejemplo, 12, 13, 14, 15, o -3, -4, -5, -6. En el pseudocódigo, este se suele utilizar con la palabra entero para este tipo de datos. Después tenemos tipo de dato real, que pues son los que pueden tomar como valores a los números racionales o irracionales. Este de tipo de datos obviamente admite decimales, y en matemáticas se denomina conjunto R. Es también un conjunto infinito de términos, en este caso entre dos términos que siempre existen un número infinito de términos. O sea, en su código se usa la palabra reservada real. Tipo de dato lógico. Bueno, un dato lógico es aquel que solo puede tomar valor verdadero o valor falso, es decir, que es algo que se cumpla o no. Un ejemplo, pues, puede ser que una puerta de paso que puede abrir, que en este caso lo podemos asociar con verdadero, o cerrada, que podemos asociarlo con falso, puesto que se tiene que usar la oposición del convenio anterior. Y aquí en el subcódigo se usa la palabra reservada de lógico. Después tenemos de tipo de dato de carácter, que es el conjunto de valores que representa este tipo de datos en el formato de cualquier carácter que pueda representar el ordenador. Normalmente, pues, se representa entre comillas, ya sean dobles o simples. Obviamente también depende del lenguaje que estás utilizando. Y en el subcódigo se usa la palabra de tipo carácter, la palabra reservada a carácter. Finalmente, pues tenemos los últimos, que son de tipo de datos cadena. Una cadena pues es una secuencia de caracteres y se representa también normalmente igual, entre comillas. Los espacios en blanco también entran dentro de la cadena, entonces forman parte de, por ejemplo, el gato, que viene siendo una cadena de 7 caracteres. Él tiene 2 caracteres, más el espacio ya son 3, y gato tiene 4 caracteres. Ahí da un total de 7. Y pues no, finalmente en el pseudocódigo se usa la palabra reservada cadena para este tipo de datos. Y eso sería todo de este tema. Ok, ahora vamos con el 2.2 que se llama funciones. Siguiente, por favor. Vega. Ok, gracias. Bueno, los programas escritos en un lenguaje funcional están constituidos únicamente por definiciones de funciones, entendiendo estas no solo como subprogramas clásicos de un lenguaje imperativo, sino como funciones puramente matemáticas en las que se verifican ciertas propiedades con la transparencia referencial. Siguiente, por favor. Existen dos grandes categorías de lenguajes funcionales: los funcionales puros y los híbridos. La diferencia de esto es que los funcionales híbridos son menos dogmáticos que los puros al admitir conceptos tomados de los lenguajes imperativos, como las secuencias de instrucciones o la asignación de variables. Algunos ejemplos de los funcionales híbridos son como la escala, el is, el schem, el sap, entre otras.
Y los funcionales puros tienen una mayor potencia expresiva, conservando a la vez su transparencia referencial, algo que no se cumple siempre con un lenguaje funcional híbrido. Un ejemplo de esto es el Haskell o el Miranda. Siguiente, por favor. Bueno, están las Perdón, funciones de primera clase y orden. Sí, el Lisp es funcional puro. ¿Y el Haskell es híbrido? bueno, por lo que investigué, es que el LIS es híbrido, funcional híbrido, y el Haskell, el funcional puro. Ah, ok, entonces lo entendí yo, lo escuché yo al revés. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, las funciones de primera clase y orden superior es que son funciones que pueden tomar otras funciones como argumentos o devolverlos como resultados. Siguiente, por favor. Bueno, las funciones puras son otra de las funciones que existen aquí en este tema. Las funciones puramente funcionales o expresiones no tienen efectos secundarios, es decir, memoria. Esto significa que las funciones puras tienen varias propiedades útiles, de las cuales pueden ser utilizados para optimizar el código. Punto número 1. Si no se utiliza el resultado de una expresión pura, se puede eliminar sin afectar a otras expresiones. Siguiente, por favor. Punto número 2. Si una función pura se llama con parámetros que no causan efectos secundarios, el resultado es constante con respecto a la lista de parámetros, a veces llamada transparencia referencial. Punto número 3. Si no hay dependencia de datos entre dos expresiones puras, entonces su orden puede ser invertido o pueden llevarse a cabo en paralelo y no puede interferir con los otros. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí a los intervalos. Tenemos que el intervalo es una variable que está definida como la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de una variable que se puede guardar. En el caso de una variable entera, la definición está restringida a los números enteros y el intervalo cubrirá todos los números enteros de su intervalo, incluyendo el máximo y el mínimo. Siguiente, por favor. Diferencia entre declaración y modificación de variables. En programación pura, una vez declarada una variable, no se puede modificar su valor. En algunos lenguajes como Scala, este concepto se refuerza definiendo la variable como inmutable. Esto con una directiva llamada val. En programación imperativa es habitual modificar el valor de una variable en los distintos pasos de la ejecución. Es todo. Así es, eso fue todo. Bueno, ay, no cerré la ventana. Ahí me tapo menos, ¿ah? Nada más para ir viendo que hay algunas cuestiones, ¿no? En este caso yo esperaba que mencionaran en el lenguaje funcional cómo se declaran los tipos. Cómo hacer entender en el compilador y en el lenguaje que estén utilizando que se declaró un char, un entero, un float, un real, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, como les dije, bueno, vamos a ir retomando esto para que lo vayamos viendo ya en la práctica y a la hora de declarar, para que no se estresen tampoco, pero la idea era ir investigando más acerca de cómo lo declaro en un compilador. Por eso la pregunta entre el que le hice a la señorita Jacqueline
de cuál es funcional puro y cuál es híbrido, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna diferencia, si yo declaro o tengo que declarar diferente en un funcional puro que en un funcional híbrido. No sé si me explico. No, no me expliqué. No, profe, no entendí. Sí, normalmente ya la sintaxis en cuestión de los lenguajes estructurados y orientados a objetos es que si quiero declarar un carácter, un dato, un tipo de dato, vamos a suponer un entero, utilizo la palabra reservada int, ¿no? Y tiene que ir al principio. Después vendrá el nombre con el cual voy a poner esa variable. Por ejemplo, base del triángulo, ¿no? Int, base de triángulo, igual a 0. Y lo mencionaron, uno de los detalles al hacer eso es que el compilador lo que hace es reservar un cierto espacio de memoria para poder ejecutar el programa. De tal manera que entre más variables declare yo de manera general, pues más espacio de memoria está utilizando mi programa. Haciendo variables locales, se reduce el espacio de memoria reservado para el programa. Y aquí lo mencionaron porque estaba yo atento, de que en este caso no se va a reservar memoria. Entonces ya es una diferencia que se tiene con la programación estructurada a la programación lógica funcional. ¿Sí me expliqué ya ahora o no? Sí. Sí, y entonces aquí lo importante es ver la sintaxis, cómo debo de declarar un tipo de dato. Yo creo que lo más conveniente es empezar a programar desde cero. En mi caso, pues no voy a poder descargar ningún compilador, tanto para lógica como para funcional, pero vamos a ver un compilador en línea que tiene para ambos lenguajes, ¿no? Y ya iremos haciendo pues algunas pruebas para ir avanzando en esto de la programación lógica y funcional. Que no sé si ya se los había mencionado, una vez entendiendo programación lógica y programación funcional, la programación en Python es totalmente fácil, muy, muy fácil y muy entendible porque Python es una mezcla de C++ con programación lógica y funcional. Por eso algunas sintaxis son medio raras porque, bueno, están tomando en cuenta esto. ¿Alguien tiene alguna duda o algo? ¿No? Bueno, mañana, ¿qué equipo le toca? ¿Qué equipo continúa? ¿No continúa ningún equipo? ¿Ya son todos? No. No, profe, el equipo 4. Ok. ¿Y qué tema es? Que no me acuerdo así de memoria todos ahorita. Son listas y operadores. Ok. ¿Y lo tenía así preparado para programación estructurada o sí lo tiene preparado para programación funcional? Estamos buscando todavía de funcional, porque ya de estructurada, digamos, ya tenemos una parte, pero todavía nos falta de funcional. Ok. ¿Me están diciendo que mañana no presentarían entonces o cómo? No, o sea, bueno, yo creo que sí nos da tiempo. O sea, No, pues díganme para que
Nos vemos mañana entonces. Mañana. Ok. Sale. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Mañana, profe, gracias. Mañana. Mañana. Mañana, buen día. Hasta mañana, profe. Mañana.